Buenas noches, doctor. Mi nombre es Edgar Vázquez. Procederé a explicar la primera parte del trabajo final sobre Derecho Comercial Digital, iniciando con los objetivos de la armonización y estandarización, siendo uno de los principales la estimulación del crecimiento comercial internacional mediante la disminución de la desconfianza generada por documentos fraudulentos, la unificación y digitalización de instrumentos de pago y el facilitar los procedimientos de resolución de disputas en línea. Los principales objetivos son la estandarización de los contenidos, instrumentos electrónicos de pago y reembolso, el uso de certificados electrónicos de calidad y cantidad, el fomento en la inversión de maquiladoras y el acceso a créditos comerciales con tasas de interés razonables, además de los conceptos principales y la cronología correspondiente, iniciando con el recibo de almacén electrónico, que este será emitido cuando el exportador almacena su mercancía, el acuerdo o resumen de compraventa, siendo un acuerdo formal de compraventa o bien facturas, orden de compra o intercambio de oferta. En cuanto al contrato de venta, tiene que ser el reembolso garantizado ya sea por bienes almacenados o enviados o por registros electrónicos. Los certificados de origen e inspección puede ser de cantidad o de calidad y son expedidos por humanos o bien por sensores electrónicos. También la póliza de seguro o bien un certificado de seguro de carga. Y por último, los registros electrónicos de transporte, pudiendo ser marítimo, aéreo, terrestre o combinado. Las leyes aplicables a los instrumentos electrónicos de pago son la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional, la Convención de las Naciones Unidas sobre Garantías Independientes y Cartas de Crédito Contingente, la Ley Modelo de las Naciones Unidas sobre Documentos Transmisibles Electrónicos, la Ley Modelo de la OEA sobre las Garantías Mobiliarias Interamericanas y su respectivo reglamento. En cuanto a la confiabilidad generalizada en las normas de buena fe, tendremos como uno de los principales objetivos reconocer el concepto de buena fe y además identificar el elemento de razonabilidad en dicho concepto, ya que éste busca tener un significado objetivo que vaya en concordancia con respecto a las prácticas de buena fe, y las prácticas estandarizadas van a contribuir a la confiabilidad en instrumentos universales, además del principio de cumplimiento estricto que va a aportar en la sustitución de las prácticas de mala fe. En cuanto al derecho de los tratados internacionales mercantiles y comerciales, tenemos a la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, que uno de los principales efectos es el aumento de la fiabilidad de las ventas y préstamos, el acceso a mercados internacionales, el crecimiento de los mercados regionales e internacionales. Las disposiciones sobre buena fe van a ser de las más citadas para la resolución de conflictos internacionales y el entendimiento de una persona razonable o bien la interpretación de los contratos, ya sea desde dos perspectivas, ya sea de manera clara, de manera sencilla, como usualmente se hace en los contratos, o bien mediante una conducta que se puede identificar como una aceptación. En cuanto a la Convención sobre Garantías Independientes y Cartas de Crédito Contingente, vamos a tener que se adoptaron varios principios de la UCP 500 y no se adoptaron disposiciones especiales sobre la certeza de pago. Pero la promesa de la LOC va a ser independiente de las ventas u otros contratos relacionados, y se le atribuye a la garantía bancaria independiente la misma condición de independencia de una LOC de reserva. La ley modelo sobre documentos transferibles electrónicos nos va a introducir el concepto de control que va a sustituir el derecho posesorio sobre bienes muebles o inmuebles, y la posesión se acreditará con el control exclusivo por parte de una persona identificada. Es decir, que la persona que tenga el control completo sobre el documento electrónico será la que acredite justamente este control posesorio. La transferencia se acreditará al otorgar el control del instrumento electrónico completo, y la fiabilidad del documento se acredita ya que un ejemplo claro en el documento son las cadenas blockchain, que todo cambio es fácil de identificar y por lo tanto no solamente por una parte, sino para todas las partes que forman parte de la cadena. En cuanto al endoso, este se cumplirá si el contenido forma parte del mismo archivo y cumple con los requisitos.
y se permitirá la recuperación de bienes enviados o almacenados mediante contratos inteligentes que en su mayoría incorporan justamente la misma tecnología blockchain. En cuanto a los principios Unidroid, tenemos que estos se basan en la buena fe como un elemento indispensable en el cumplimiento contractual, que el contrato podrá celebrarse por aceptación o comportamiento suficiente como que comenté anteriormente. Va a proporcionar un listado de prácticas razonables y no razonables para que se pueda comparar y sean fáciles de identificar, y esta tendrá ciertas excepciones como un uso irrazonable, ya sea por condiciones en las que operan las partes o por un carácter atípico de la transacción, o bien por conductas injustas como la huelga de un organismo de inspección, ya que si no se contemplara este tipo de circunstancias que se dan, se estaría hablando de mala fe. Ahora, la Ley Interamericana de Garantías Inmobiliarias de la OEA y su respectivo reglamento nos dará acceso a créditos comerciales y de consumo con tasas de intereses razonables, como el ejemplo abordado en la lectura del 10%. Se benefician pequeñas y medianas empresas, ya sea de México y de otros países, se brindan mayores garantías de pago y aumentan el desarrollo económico, y los registros armonizados permiten que las pequeñas empresas aumenten su inversión en crecimiento, ya que al existir una tasa de interés razonable se permitirá generar ingresos, de otra manera sería muy complicada. En cuanto a la armonización y digitalización de la Ley Interamericana de Garantías Inmobiliarias, nos va a hacer la comparación de un estudio de derecho comparado con la legislación de Honduras, y vamos a poder identificar que tal normativa es inconsistente con la práctica bancaria de Honduras, que las leyes de préstamo garantizados en América Latina van a impedir el desarrollo económico, ya que no brindan las facilidades para obtener un interés adecuado y moderado. Los bancos hondureños pedirán a los arrendatarios acreditar la titularidad de las tierras de cultivo, de otra forma no van a proporcionar esos préstamos. A su vez, se introduce el derecho posesorio preferente o posesión legítima, también se conoce de esa forma, y se perfeccionará este mediante su inscripción o exhibición pública. En cuanto a la Convención Interamericana sobre el derecho aplicable a los contratos internacionales, los principales objetivos son armonizar las soluciones a los problemas del comercio internacional, el principio antichauvinista, que nos dirá que el contrato se rige por la ley elegida por las partes, que la celebración será mediante aceptación o bien por oferta o conducta suficiente, como ya se comentó, y por el principio de justicia y equidad, que se deben aplicar los principios, usos y prácticas del derecho comercial internacional. Eso sería todo por mi parte. Hola, mi nombre es Jenica Rojas Monroy y estaré exponiendo la parte 2, especificidades. Razonabilidad en la interpretación de las normas internacionales sobre los contratos comerciales. Tenemos plasmada la razonabilidad en los principios UNIDROID. Estos se han adaptado continuamente a los cambios tecnológicos y económicos en el comercio internacional. Estos principios buscan garantizar la equidad en las relaciones comerciales internacionales, estableciendo la obligación de actuar de buena fe y aplicando criterios de comportamiento razonable en situaciones específicas. De acuerdo a estos principios, la razonabilidad se hace presente en la interpretación de contratos, es decir, interpreta los términos del contrato de una manera que refleje la intención común de las partes y promueva el equilibrio contractual. En el cumplimiento de obligaciones, es decir, las partes deben cumplir sus obligaciones contractuales de manera razonable, considerando las circunstancias específicas del mismo, así como las prácticas comerciales usuales y las expectativas legítimas de las partes, tomando en consideración lo que es razonable de esperar en el sector del que se trate. Es resolución de disputas. La razonabilidad en este aspecto permite a los árbitros y jueces tomar decisiones equitativas basadas en lo que sería un comportamiento razonable en situaciones similares. El significado de lo razonable en el derecho comercial contractual de los Estados Unidos. En la investigación realizada por el autor nos lleva a lo siguiente. La ley no tiene como objetivo cumplir todas las expectativas que hayan sido generadas por una promesa.
estas expectativas deben ser razonables. En este contexto, se aprecia que las expectativas de cumplimiento en las promesas contractuales no serán siempre exigibles y sería aquella que la mayoría de las personas cumpliría. Posteriormente, al concepto, el autor voltea a ver lo establecido por los códigos civiles de Francia y España, y de eso se aprecia que en su intento por definir lo que es razonable, toma al derecho francés. Por lo que lo razonable se puede expresar de la siguiente manera: como una intención contractual que se perfecciona solo cuando forma parte de un contrato bilateral, y esto deja un poco de lado o no complementa el concepto de razonabilidad, puesto que tiene una condición el perfeccionamiento de un acto mediante un contrato. Entonces deja de lado la buena fe y los acuerdos que han convenido las partes. Y bueno, por último, tenemos este dicho que dice que el negocio de Estados Unidos son los negocios. Y en el intento por definir lo que es el significado de razonabilidad, tenemos que se otorgan las partes un tiempo contractual razonable para hacer algo comercial o rentable, y responderán a la brevedad posible a una oferta oral o escrita a fin de no perder un acuerdo lucrativo. Entonces, aquí vemos que es importante, o la razonabilidad está medida en el tiempo y tomando en consideración que, bueno, haya un beneficio para las partes, un beneficio económico. Ahora tenemos el comportamiento arquetípico o modelo de un comerciante respetado como un indicador de razonabilidad mercantil. El artículo 347 del Código de Comercio alemán describe el deber de diligencia al establecer que cualquiera que esté obligado a cuidar de otro como resultado de una transacción comercial por su parte debe ser responsable del cuidado de un hombre de negocios prudente. Los romanos crearon un arquetipo inmortal que es el del comerciante honesto o bonus vir. Esta disposición podemos observar que hace referencia a un modelo del deber ser de diligencia, y en el bonus vir es una representación de la ética y razonabilidad de las prácticas comerciales. Esta figura ha sido utilizada históricamente como referencia para establecer estándares razonables en transacciones comerciales, y aunque estas prácticas no se estandarizaron en el derecho mercantil europeo, siguen siendo una guía valiosa. Significado objetivo normativo de razonabilidad en el derecho comercial contractual. La razonabilidad se define normativamente como el comportamiento que, bajo un estándar moral y práctico, considera tanto los intereses propios como los ajenos de manera justa y equilibrada, teniendo así que a los comportamientos de los boni viri, es decir, hombres buenos que representan prácticas comerciales que incorporan componentes morales de justicia y equidad. También tenemos una evolución social genética que se basa en la teoría de E.O. Wilson, es decir, que los seres humanos tienen una predisposición natural a cooperar cuando detectan un interés compartido. También hay un equilibrio entre altruismo y egoísmo. La razonabilidad implica un balance entre comportamientos altruistas y egoístas. Hay una confianza transaccional, ya que un comportamiento razonable crea confianza entre ambas partes. De los mercados altruistas versus mercados competitivos, los primeros tendrán una ventaja sobre los segundos, ya que puesto que no prevalece la mentalidad del ganador se lo lleva todo. Y los empresarios disciernen entre normas altruistas y conductas egoístas. Por último, tenemos la importancia de la regulación de la Carta de Crédito Internacional con base a principios mercantiles y prácticas consuetudinarias. Primero me gustaría definir lo que es una carta de crédito, que también se conoce en por sus siglas en inglés como Letter of Credit, que es un documento emitido por un banco en el que se compromete a pagar a nombre de un tercero una cantidad específica de dinero
a un comprador siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, mismas que generalmente se detallan en la carta de crédito. La importancia de la regulación de la Carta de Crédito Internacional se basa en principios mercantiles y prácticas consuetudinarias y radica en varios aspectos fundamentales que aseguran su eficiencia, seguridad y equidad para las transacciones de gobierno internacional. La seguridad y confianza, es decir, mitiga los riesgos a las transacciones entre partes que no se conocen y donde los montos involucrados son significativos, es decir, se asegura un cumplimiento en el pago. La otra ventaja es que se encuentran en un marco regulado y estandarizado, de acuerdo a las reglas y usos uniformes para créditos documentarios UCP 600 de la Cámara de Comercio Internacional. También la razonabilidad en las prácticas bancarias internacionales es evidente en el grado de cercanía entre las relaciones de bancos corresponsales. Estas prácticas incluyen un ofrecimiento mutuo de niveles de diligencia razonables, lo que asegura que se mantengan altos estándares en la transacción, fomentando la confianza y cooperación. Luego, cuando los bancos no son corresponsales, el nivel de diligencia puede disminuir, incrementando el riesgo. Sin embargo, el hecho de que se encuentren estandarizadas mitigan estos riesgos. Y por último, se denota que hay un deber fiduciario, que es el mayor grado de diligencia razonable. Entonces, me gustaría concluir con que las cartas de crédito se basan en principios mercantiles, prácticas consuetudinarias, en esencial para asegurar la confianza, seguridad y eficiencia del comercio internacional. Posteriormente nos encontramos con la tercera parte respecto a las aportaciones, en que nos encontramos con la conveniencia y factibilidad de digitalizar de forma consolidada los instrumentos comerciales internacionales de las operaciones mercantiles transnacionales. La digitalización de los instrumentos comerciales internacionales representa una transformación significativa en la manera en que se realizan las operaciones mercantiles transnacionales. De hecho, esta es fundamental para mejorar el flujo de las exportaciones e importaciones, lo que se puede catalizar la recuperación económica, sobre todo tras la pandemia. De hecho, la incorporación de las TIC al comercio exterior mexicano ha sido clave en el crecimiento del sector, centralizando trámites en un único portal, lo que ha resultado en mayor eficiencia y transparencia. Ahora bien, con esta digitalización se busca armonizar y estandarizar las transacciones, permitiendo facilitar al comercio al establecer prácticas y estándares coherentes y accesibles de manera global. De hecho, esta adopción puede estimular el crecimiento del comercio internacional. Asimismo, facilita el acceso a crédito comercial garantizado a tasas de intereses razonables para pequeñas y medianas empresas en países que estén en desarrollo, especialmente en América Latina. De hecho, gracias a la adopción de leyes modelo como la Ley Modelo Interamericana de Garantías Mobiliarias. Asimismo, la digitalización ofrece una mayor seguridad e interoperabilidad entre empresas, gobiernos, agencias aduaneras de todo el mundo, facilitando el intercambio de datos en tiempo real y por vía electrónica. De hecho, en México, la utilización de certificados digitales agrega una capa adicional de autenticación y validación de los contratos, lo que es un paso hacia la seguridad de las operaciones digitales. Asimismo, en cuanto a la factibilidad, podemos mencionar que con la existencia de leyes modelo y reglamentos, como la Ley Modelo Interamericana de Garantías Inmobiliarias y su reglamento modelo para un registro electrónico de garantías mobiliarias, proporciona una base legal sólida para la digitalización. Asimismo, con la cooperación entre instituciones y de académicos del derecho comercial internacional, se podría facilitar la propia creación y adopción de estándares digitales. Inclusive, respecto a esa situación, existe apoyo por parte de instituciones como NATLO y la Cámara de Comercio Internacional, las cuales están comprometidas con la digitalización y estandarización de los instrumentos comerciales, proporcionando a estas apoyo y recursos para la implementación de esta misma. De hecho, debido al TEMEC, ya incluso es necesario el establecimiento de sistemas electrónicos que faciliten el propio comercio.
Ante esta digitalización, podría existir un posible impacto en el comercio regional de América del Norte y en el derecho mercantil mexicano. Este podría ser significativo en nuestro comercio tanto regional como en el derecho mercantil mexicano, mejorando el flujo de exportaciones e importaciones, lo que es esencial para la recuperación económica tras la pandemia. Asimismo, se aumentaría la transparencia y eficiencia de los trámites, surgirían beneficios significativos como el ahorro de costos, mayor eficiencia y acceso global, beneficios los cuales son cruciales para que las empresas se mantengan competitivas dentro del mismo mercado. En cuanto a los instrumentos que se encontraron dentro de la lectura, son aquellos que encontramos dentro de pantalla. Esos instrumentos, pues México como tal, utiliza diversos instrumentos comerciales en sus prácticas y tanto comerciales como administrativas para facilitar el comercio internacional y asegurar el cumplimiento de normas y regulaciones. De hecho, estos instrumentos pues desempeñan un papel muy importante en la promoción de la propia competitividad, la protección de los consumidores, inclusive la facilitación del flujo fluido de bienes y servicios. De hecho, como mencioné arriba, estos instrumentos comerciales que se mencionan dentro del documento son parte importante de las prácticas comerciales y administrativas de México, facilitando el comercio internacional y garantizando el cumplimiento de las normas y respaldan las operaciones comerciales. Por lo tanto, a nuestra consideración, no sería aconsejable eliminar estos instrumentos. Sin embargo, se podría considerar la idea de la consolidación. Por ejemplo, se podría promover aún más las versiones digitales de los instrumentos tradicionales, como el ELO para LO, para agilizar estos mismos procesos. De manera similar, las prácticas bajo UCP 500 y UCP 600 podrían potencialmente consolidarse en una versión única y actualizada de UCP. Sobre el impacto en los derechos nacionales a partir de su establecimiento convencional, en primer lugar se debe mencionar que posterior al establecimiento convencional se requiere una incorporación normativa nacional, es decir, una adecuación a nuestras leyes que vayan acorde a lo establecido, en su caso de manera bilateral o multilateral. De la misma manera, es relevante que se verifiquen las implementaciones ya realizadas en México, como por ejemplo las realizadas en el Código de Comercio, con la finalidad de establecer los vacíos jurídicos y el enfoque que debe darse la regulación. En la implementación antes mencionada, también se debe de considerar un presupuesto que pueda ser utilizado para la adecuación comercial y digital requerida, en el que se contemple la infraestructura y tecnología necesaria, así como la elaboración de un análisis sobre otros temas que impactan a la digitalización, como lo son los recursos materiales y humanos. Lo antes señalado de igual forma debe ser contemplado por las empresas privadas para poder cumplir con las adecuaciones requeridas. La homologación de reglas, procesos y procedimientos legales infunden confianza entre las partes contratantes y al mismo tiempo estimulan el crecimiento de los acuerdos y mercados internacionales, dado el avance observado en la homologación de los pagos, la protección por el incumplimiento de las partes involucradas, los certificados electrónicos, las disputas, entre otros. Por otro lado, no se debe de perder de vista el acceso y uso de Internet para el derecho al comercio digital y la transferencia transfronteriza de información por medios electrónicos, por lo que debe existir un manejo de información optimizado, ya que si bien se pretende impulsar el crecimiento de servicios informáticos, se debe poner especial atención en la soberanía digital de nuestro territorio al tener que establecer y controlar la infraestructura aplicable en el mismo. Aunado a lo antes mencionado, mediante la armonización y estandarización del entorno digitalizado y los instrumentos de comercio electrónico, se genera en consecuencia un impacto positivo en la eficiencia comercial y económica, generando diversas oportunidades de desarrollo, sumando a los negocios y a las actividades comerciales. Muchas gracias. Con eso concluimos la presentación sobre el derecho comercial digital.